si una de las actrices más hipnotizantes de Corea del Sur construyó su imagen no desde la perfección, sino desde el dolor? Antes de que Han So-hee se convirtiera en la mujer a la que el público no podía dejar de mirar, la actriz de mirada afilada, intensidad frágil y una belleza que se siente a la vez elegante y peligrosa, su vida no se parecía en nada al mundo pulido que la gente ahora asocia con ella. Mucho antes de la fama, de las marcas de lujo, de los papeles dramáticos y de los titulares, había una joven intentando sobrevivir, intentando definirse y tratando de escapar de una realidad mucho menos glamorosa de lo que cualquiera imaginaría. Ese contraste es parte de lo que vuelve a Han So-hee tan fascinante. Porque cuando la gente la mira ahora, muchas veces ve primero la imagen terminada. La belleza, el estilo, el aura, la calma helada que lleva a la pantalla. Pero la verdad es que lo que hace convincente a Han So-hee nunca ha sido solo la belleza. Es la sensación de que debajo de la superficie hay historia, dureza, una clase de peso emocional que no puede fingirse. Han So-hee nació como Lee So-hee el 18 de noviembre de 1993 en Ulsan, Corea del Sur. Su vida temprana no se desarrolló como la historia de origen limpia e inspiradora que la gente suele esperar de las celebridades. Hubo dificultades en su crianza, y esas experiencias más tarde moldearían tanto su personalidad como la agudeza emocional que la gente ahora percibe en sus interpretaciones. No fue presentada al mundo a través del privilegio, ni por un camino suave hacia el entretenimiento. Su recorrido tuvo asperezas desde el principio, y quizá por eso hoy se siente tan distinta. Antes de actuar, antes de convertirse en uno de los rostros más comentados del entretenimiento coreano, Han So-hee vivió con la incertidumbre de una manera que muchas estrellas nunca revelan públicamente. Ella ha hablado de periodos difíciles en su juventud y queda la sensación de que esos años la obligaron a crecer muy rápido. Algunas personas entran a la industria cargando confianza, otras entran cargando hambre. Han So-hee se siente como de la segunda clase. En algún momento se mudó a Seúl con muy poco, tratando de construir un futuro en una ciudad que puede estar llena de oportunidades y al mismo tiempo ser implacablemente indiferente. Esa decisión por sí sola lo dice todo sobre su ambición. Seúl es donde se persiguen los sueños, pero también donde muchísima gente desaparece entre la multitud. Llegar allí sin seguridad, sin garantías, y aún así creer que otra vida era posible, exige una clase de coraje muy específica. Han So-hee tenía ese coraje. Antes de que la actuación le abriera sus puertas, trabajó en empleos comunes mientras intentaba sobrevivir en la capital. No hubo una transformación instantánea, ningún salto mágico del anonimato al estrellato. Como muchas personas que más tarde se vuelven símbolos de glamour, primero tuvo que experimentar lo contrario: presión económica, inestabilidad y el miedo silencioso a que quizá el esfuerzo no fuera suficiente. Pero esos años le dieron algo que un entrenamiento pulido por sí solo nunca podría darle. Le dieron textura. Por eso Han So-hee no se siente como una intérprete construida solo desde la imagen. Incluso en la quietud hay algo vivido en ella. Algo ligeramente herido, ligeramente a la defensiva, ligeramente ilegible. Tiene el tipo de rostro que se ve caro, pero la emoción detrás se siente ganada. Y cuando una actriz puede combinar esas dos cosas, impacto visual y misterio emocional, la gente presta atención. Aún así, nada de eso significaba que el éxito estuviera garantizado. Porque querer una vida distinta es una cosa, entrar en la industria del entretenimiento y sobrevivirla es otra. Y para Han So-hee, el siguiente capítulo iba a ser igual de incierto: comienzos pequeños, escrutinio público y la lenta transformación de alguien apenas notada en alguien imposible de ignorar. Al principio, Han So-hee no entró en la industria como el tipo de actriz a la que todo el mundo declara de inmediato futura estrella. Como pasa con muchas intérpretes que después parecen destinadas a la fama, su comienzo fue mucho más silencioso. Primero llamó la atención a través del modelaje y de trabajos publicitarios, donde sus visuales eran imposibles de pasar por alto. Ya había algo impactante en su presencia, no solo que fuera hermosa, sino que llevaba esa belleza de una manera afilada, distante y un poco peligrosa.
No se veía suave en el sentido habitual, se veía como alguien con historia. Esa imagen ayudó a que la gente se fijara en ella. Pero llamar la atención no es lo mismo que ser tomada en serio. Para Han So-hee, la primera etapa de su carrera llegó con un desafío que persigue a muchas mujeres visualmente cautivadoras dentro del entretenimiento. La gente ve primero el rostro y solo después pregunta si hay verdadera profundidad detrás. En una industria que puede convertir la belleza en una caja muy rápido, ella tuvo que demostrar que era algo más que una imagen llamativa. Tuvo que mostrar que podía sostener emoción, tensión y complejidad en pantalla. Y eso lleva tiempo. Sus primeros papeles actorales no la colocaron de inmediato en el centro de la conversación, pero sí le dieron algo más valioso a largo plazo: experiencia. Estaba aprendiendo a usar la quietud, a hacer que el silencio se sintiera significativo y a crear textura emocional sin sobreactuar una escena. Incluso entonces, ya había cierta cualidad en sus interpretaciones que insinuaba algo mayor. Sabía cómo hacer que la gente sintiera curiosidad. Esa curiosidad se convirtió en una de sus mayores fortalezas, porque Han So-hee no interpreta como alguien que se esfuerza demasiado por impresionar al público. Muchas veces se siente más interesante que eso. Atrae a la gente reteniendo algo, haciendo que el espectador sienta que siempre hay otra capa a la que todavía no termina de llegar. Ese tipo de presencia es poderosa, especialmente en dramas donde la tensión emocional importa tanto como el diálogo. Poco a poco, la industria empezó a mirarla con más atención. Ya no era solo una recién llegada hermosa con rasgos fotogénicos. Había algo más desarrollándose debajo de esa imagen. Una intérprete capaz de llevar intensidad a una escena sin tener que forzarla. Su rostro podía verse suave en un segundo y completamente ilegible al siguiente. Su energía podía pasar de vulnerable a fría, de romántica a peligrosa, sin sentirse artificial. Esa dualidad la volvió más convincente que muchas actrices que encajan demasiado fácil dentro de una sola categoría. Y el momento en que eso ocurrió fue clave, porque una vez que una actriz con ese nivel de impacto visual también empieza a mostrar verdadero control de pantalla, el público ya no se queda neutral por mucho tiempo, empieza a recordarla, luego a buscar su nombre. Y de pronto, ella ya no solo aparece dentro de la historia, se está convirtiendo en una de las razones principales por las que la gente la está viendo. Ese momento estaba cada vez más cerca para Han So-hee. Ella ya había sobrevivido a la etapa invisible, esa parte en la que muchísimas personas con talento se apagan antes de que el público realmente las note. Había construido una imagen, pero más importante todavía, estaba empezando a construir algo más fuerte que la imagen: presencia. Y una vez que llegara el papel adecuado, esa presencia iba a explotar. Porque el siguiente capítulo lo cambiaría todo. No solo volvería famosa a Han So-hee, la convertiría en el tipo de actriz de la que el público ya no puede dejar de hablar. Y entonces llegó la fase que cambió todo. Una vez que Han So-hee consiguió papeles con mayor visibilidad, la respuesta del público fue inmediata. Ya no era solo un rostro prometedor con visuales impactantes. Se estaba convirtiendo en una verdadera presencia de pantalla, de esas que se quedan en la mente mucho después de que una escena termina. Y lo que volvió su ascenso tan poderoso fue que no venía de una sola cualidad. Venía de la colisión entre belleza, tensión, vulnerabilidad e imprevisibilidad. No era el tipo de actriz que el público mira una vez y entiende por completo. Seguían mirándola. Eso se convirtió en su ventaja. A medida que su nombre ganaba impulso, Han So-hee empezó a construir una identidad que se sentía distinta a la de muchas actrices a su alrededor. Podía verse elegante y frágil en un momento y emocionalmente peligrosa al siguiente. Siempre había algo apenas debajo de la superficie, una sensación de que sus personajes estaban conteniendo dolor, rabia, deseo o secretos. Eso le dio a sus interpretaciones un tirón más oscuro y volvió al público curioso de una manera que las figuras de pantalla más convencionales a menudo no logran. Ella no solo estaba actuando, estaba creando tensión. Por eso su breakthrough se sintió tan fuerte. Una vez que la audiencia empezó a prestarle atención, ya no estaba notando solo sus visuales. Estaba notando la atmósfera que llevaba a una escena.
Han So-hee tenía esa habilidad rara de hacer que el silencio pareciera dramático. Una mirada podía sentirse como conflicto, una pausa podía sentirse como advertencia. Hacía que la incertidumbre emocional se viera cinematográfica, y eso la ayudó a separarse de actrices a las que era más fácil clasificar. Al mismo tiempo, su popularidad creció muy rápido. Con más atención llegaron más discusiones, más fascinación y más obsesión alrededor de su imagen. Los fans se sentían atraídos por su belleza, pero también por el misterio que la rodeaba. Se veía pulida, pero nunca demasiado segura. Controlada, pero nunca plana. Tenía el tipo de aura que hacía que la gente se preguntara qué estaba pensando realmente, y ese misterio la volvió aún más poderosa ante los ojos del público. Y ahí fue cuando Han So-hee dejó de sentirse como una actriz emergente. Empezó a sentirse como un fenómeno, porque una vez que una actriz llega a ese punto, la conversación cambia. La gente ya no pregunta quién es, pregunta por qué es tan difícil de ignorar. Repite escenas, comparte fotos, debate sus mejores papeles e intenta explicar qué es exactamente lo que la vuelve tan magnética. Pero ese nivel de atención trae un costo, porque cuanto más inolvidable te vuelves, más el mundo vigila cada uno de tus movimientos. Y para alguien como Han So-hee, alguien cuya imagen se siente a la vez admirada y analizada con intensidad, la fama nunca iba a seguir siendo simple por mucho tiempo. El siguiente capítulo iba a ser más grande que el éxito en sí. Iba a tratarse de presión, controversia y del desafío de cargar una imagen sobre la que el público no podía dejar de proyectar cosas. Para este punto, Han So-hee ya no estaba simplemente subiendo, la estaban observando. Y hay una diferencia: subir emociona. Ser observada es peligroso. Una vez que el público decide que eres una de las mujeres más fascinantes del entretenimiento, todo se vuelve más intenso. Cada papel se juzga más de cerca, cada entrevista se analiza. Cada expresión, cada outfit, cada rumor empieza a cargar más peso del que debería. Para Han So-hee, la fama no solo amplificó su éxito, amplificó la presión alrededor de su imagen. Y su imagen nunca fue simple. Parte del poder de Han So-hee viene de que no se siente fácil de definir. Es hermosa, sí, pero no de un modo que se sienta suave o inofensivo. Muchas veces aparece elegante, fría, herida e intocable al mismo tiempo. Ese tipo de aura es increíblemente poderosa en pantalla, pero en la vida real también invita a la proyección. La gente no solo mira a alguien como Han So-hee, inventa significados a su alrededor. La convierte en símbolo, en fantasía, en controversia o en titular. Eso puede ser agotador, porque cuando una actriz se vuelve así de visualmente icónica, el mundo muchas veces empieza a reducirla a una imagen antes de intentar entenderla como persona o incluso como intérprete. Y aún así, Han So-hee siguió avanzando en una industria que ama el glamour, pero que puede ser brutalmente poco generosa con las mujeres vistas como demasiado atrevidas, demasiado distintas o demasiado difíciles de colocar dentro de cajas familiares. Eso es parte de lo que vuelve su historia tan absorbente. Nunca fue el tipo de estrella segura. Nunca fue el tipo de actriz que la gente consume y olvida. Siempre hubo algo más afilado en su presencia, algo más cargado emocionalmente. Incluso cuando la controversia o el escrutinio público entraban en la conversación, eso solo reforzaba el hecho de que Han So-hee se había vuelto imposible de ignorar. Y quizá esa sea la verdad real detrás de su fama. No que se volvió amada por todo el mundo, sino que se volvió inolvidable. En el entretenimiento, eso puede ser todavía más poderoso, porque las estrellas que provocan reacciones fuertes muchas veces dejan marcas más profundas que las que simplemente siguen siendo agradables. Aún así, ese tipo de atención viene con una pregunta que toda gran actriz termina enfrentando. Una vez que el misterio ha capturado al mundo, ¿qué haces después? Ahora Han So-hee está en un lugar que se siente al mismo tiempo poderoso y frágil. Ya no es la recién llegada en lucha que trataba de ser vista. Ahora es una de las actrices más reconocibles y comentadas de su generación, un rostro que genera atención, curiosidad y reacción casi al instante. Cuando la gente ve a Han So-hee, no solo ve a una actriz, ve una imagen, un mood, una presencia, y justamente por eso su futuro se siente tan interesante.
Porque una vez que una estrella alcanza este nivel, el desafío cambia. Ya no se trata solo de subir, se trata de durar. El público ya conoce su belleza, ya conoce su aura, ya sabe que puede dominar una pantalla con muy poco esfuerzo. Pero lo que vuelve a Han So-hee tan convincente ahora es la sensación de que todavía tiene más por revelar. No se siente completa dentro de la imaginación pública. Se siente como alguien que sigue evolucionando, que sigue cargando capas ocultas, que todavía es capaz de sorprender al público de maneras para las que no está del todo preparado. Eso le da a su carrera una clase rara de tensión. Algunas estrellas alcanzan su pico en el mismo momento en que se vuelven famosas. Otras se vuelven más interesantes después de que la fama llega, porque el público percibe que debajo de la imagen hay algo más profundo. Han So-hee se siente como de la segunda clase. Su historia ya no trata solo de convertirse en exitosa, trata de si puede convertir la fascinación en legado. Y tiene las herramientas para lograrlo. Tiene el rostro que la gente recuerda. Tiene ese filo emocional que hace que las escenas se sientan más intensas. Tiene el misterio que mantiene a los espectadores mirando. Pero más que nada, tiene el tipo de presencia que no puede fabricarse. En una industria llena de intérpretes pulidos, Han So-hee sigue sintiéndose ligeramente peligrosa, ligeramente herida y completamente imposible de apartar la mirada de ella. Quizá por eso la gente sigue tan obsesionada con ella. No porque sea perfecta, sino porque nunca se siente plana. Siempre hay tensión en su imagen, siempre algo sin resolver en la forma en que se mueve, y eso la hace sentirse más humana que la fantasía impecable que la gente primero proyecta sobre ella. Tal vez esa sea la verdadera razón por la que Han So-hee importa. No solo porque se volvió famosa, no solo porque es hermosa, sino porque convirtió la dureza en presencia, la vulnerabilidad en poder y la atención en algo mucho más duradero. Y eso es lo que hace que se sienta menos como una estrella pasajera y más como una fuerza que la industria todavía no termina de descifrar.